Bien, buenas noches. Arrancamos la clase el día de hoy, una semana más, clase número 3. Y les compartí en el chat un enlace para que pudiéramos utilizar este enlace y poder conectarnos. Les voy a compartir la presentación. Aquí estamos. El enlace, si no puede entrar a menti.com y utilizar el código 9130 947 menti.com, www.menti.com, 9130 947. Aquí pueden ingresar para poder interactuar. Vamos a arrancar haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior. Quiero que por favor tomen un papel o tomen algo ahí donde estén escribiendo y busquen 3 palabras que asocien con el término planificación de la temporada. La semana pasada hablamos de la planificación de la temporada larga y hablamos acerca de la posibilidad y de la dinámica de las cargas que llevaba cada una de las etapas. Hoy vamos a retomar un poquito el tema y vamos a hablar de la dinámica de esas cargas durante el microciclo. Entonces, hay 2 aspectos que son importantes para nosotros como entrenadores en aspectos de planificación. La temporada completa, o sea, toda la temporada, todas las fechas, la pretemporada, la fase regular, la fase final, fuera de temporada. Eso lo tenemos que tener claro, lo tenemos que tener estructurado. Y la segunda parte que es fundamental es la semana. ¿Cómo vamos estructurando la semana? Pero siempre asociados a esa posibilidad para poder, a esa posibilidad de tener el plan general y de esa manera poder nosotros no perdernos en el camino, sino que tener la hoja de ruta completa para poder llegar a donde nos estamos proponiendo, ¿ok? Bien, 3 palabras que se asocian con la planificación, eso lo vimos la semana pasada, parte de lo que vimos la semana pasada, ¿ok? Bien, según lo aprendido en el curso de planificación, escriba 3 palabras que definan qué es la temporada. Esto nos va a aparecer ahí en el enlace que les di. Y porfa, necesito que me vayan colocando cuáles son las palabras que ustedes consideraron y vamos a estructurar una pequeña retroalimentación basado en esto, basado en lo que vimos la semana anterior, ¿ok? Les recuerda siempre, porfa, de chequear que el micrófono esté apagado. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues lo pueden hacer ahí directamente o en el chat o levantar la mano para que llevemos un orden. Entonces, según lo aprendí en el curso de planificación la semana pasada, escriba 3 palabras que definan qué es la temporada, qué cosas se nos quedaron o qué palabras podemos nosotros comprender que vimos la semana anterior. Muy bien. Tenemos un minuto para que podamos hacer nuestra interacción. Óptimo, programación, mantenimiento, objetivos, calendario, incremento. Objetivos, mantenimiento, análisis, gestionar, calendarios, programación, estructuración, incremento, evaluación. Objetivos, análisis, estructurar, gestionar, prever. Muy bien, excelente. Formas, orden, óptimo, periodización. Excelente, muy bien. Nos quedan 30 segundos para que terminen de colocar sus 3 palabras. Llevo 14 personas únicamente. Algunos, los que no están asociados a esto, les encargo, porfa. 17, 16, 15, 20 personas únicamente. Aquí me queda registrado quienes ingresaron. Tienen 100 puntos los que ingresaron. No, pero sí es importante que vayamos metiéndonos en el rollo. ¿Perdón? No puedo ingresar a esa página de Menti, profe. No pudiste. Pues Ni por el estoy enlace. intentando, pero es que no me aparece el enlace y tuve que abrir, bueno, la aplicación en mi celular porque lo estaba viendo de otro lado, pero no me aparece. Bueno, la página es menti.com, www.menti.com. Lo escribís así, hay un código, el código que está aquí arriba el código es este que está aquí arriba. ¿Ya? Pero bueno, lo importante es que vayamos interactuando y vamos a comenzar a construir un poquito el diálogo y la retroalimentación sí, ya no me dejo ponerme, que en el último sí, le puse un minuto porque si no, así que para la próxima los quiero fibra.
pero ahí estamos. Bien, objetivos, análisis, calendario, programación. Las palabras que nosotros consideramos que están asociadas a qué es planificar una temporada, definitivamente concuerdo con muchas de las que están acá. Orden dosificado, una palabra que me parece interesantísima. Prever, análisis, rendimiento, el trabajo de sobrecarga, gestión, infraestructura, condición física, calendarios, entrenamiento, precisión, planificación, adquisición, disposición, métodos y formas, tiempo y entrenamientos. Básicamente hablamos de que, la semana pasada hablábamos de que entrenar conlleva una serie de factores y aspectos que son importantes prever y contemplar. ¿Para qué? Precisamente porque muchas de las cosas que conlleva el entrenamiento van a girar en torno al objetivo que nos hemos planteado, a los recursos que tenemos y al tiempo y cómo lo vamos a gestionar. Entonces, básicamente, nosotros la semana pasada estuvimos hablando acerca de la temporada como tal, la dinámica de las cargas y cómo está estructurado, y esta semana vamos a hablar del microciclo. Los dos factores que les decía que son fundamentales a la hora de nosotros poder plantear un entrenamiento. ¿Por qué es importante tener en cuenta la temporada? Porque realmente nos va a dar, es como tener un mapa claro, la hoja de ruta de por dónde tenemos que irnos, ¿sí? Y el microciclo es como ir viendo el lugar por el que vamos pasando. Supongamos que nos dan una dirección desconocida y lo único que nosotros tenemos es la posibilidad de irnos guiando por Waze, ahora que Waze está, que la tecnología ya nos la tenemos al servicio. Tenemos la posibilidad de poner Waze. Waze nos da una ruta, nos da un mapa. Probablemente no conozcamos nada, pero Waze nos dice en 200 metros gira a la derecha. En 300 metros gira a la izquierda. Sale a en la primera salida de la rotonda, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de indicaciones. Bueno, el mapa general, el mapa completo es la planificación de la temporada. Pero esas indicaciones que vamos recibiendo calle a calle, kilómetro a kilómetro, es básicamente lo que nosotros vamos llevando con la situación del microciclo. Entonces, el microciclo va a ser el componente principal de nosotros como entrenadores. Así que a partir de esta clase y las dos clases más, vamos a ver el microciclo, cómo está estructurado el microciclo, que es la semana, los tipos de microciclo que vamos a utilizar, que podemos utilizar, ya sea que estemos en pretemporada, en una temporada regular o en una fase final. Hay modelos de microciclos para poder utilizarlos y en función de eso ver cuál de todos es el que más se nos ayuda y el que más nos permita el desarrollo del trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, bajo esta mecánica, nosotros tenemos claro de que tenemos que tener objetivos claros, y aquí lo planteamos y me parece excelente, objetivos claros, un calendario, ¿sí? Programación, análisis, un análisis y la planificación. Esto nos lleva a tener que un orden, que esto es fundamental, y gestionar la carga. Esto que aparece acá me parece a mí fundamental, gestión de la carga, porque creo que son las dos cosas que podemos ver. Me decías, Gabo, que tenías algunas dudas con respecto a la clase anterior. Sí, Pedrito, cabal, fíjate que estabas hablando en la clase anterior de las cargas ondulatorias, creo yo. Ajá. Entonces, fíjate que quería saber por ahí también, con estas cargas ondulatorias, si vos conocés, o sea, mi duda es si sabes a alguien que trabaje de la manera al revés, o sea, que empiece la semana fuerte y en vez de ir bajándole, perdón, al revés, porque empezamos lunes suave y vamos subiendo. Entonces sería lunes fuerte e ir bajando hasta la competencia. Sería más o menos martes, miércoles alcanzamos el punto más alto en cuanto a carga de trabajo. Y luego si jugamos sábado y domingo ya viene una curva de descenso para preparar el juego. Sí, pero yo lo que quería saber es que si lo hago al revés, de lunes más fuerte y voy bajando hasta ahí no sería una carga buena, o sea, sería nula, o cómo sería.
o sería Ustedes muy están viendo, acumulada. cabal, ustedes creo que están viendo eso en la parte de la preparación física, las cargas de trabajo. Bueno, Sí, ¿qué sucede? Sucede que las cargas de trabajo tienen un ciclo, la palabra que platicamos al principio, ondulatorio, porque si toda la semana trabajamos a la misma intensidad, hay una fatiga acumulada. Entonces, probablemente la primera semana camines bien, la segunda semana camines bien, pero la tercera y cuarta semana, si no manejas una correcta ondulación de las cargas y un correcto manejo de las cargas y trabajas lineal a tope, lo más probable es, uno, te va a aparecer fatiga acumulada, dos, te pueden aparecer lesiones, que es de las cosas que uno busca evitar en cualquier equipo, porque las lesiones, olvídate, pero son las consecuencias de no tener una distribución adecuada de las cargas de trabajo. claro, claro, a eso venía. Fíjate que por ahí, tal vez hablando algo fuera en nuestra realidad, ¿va? Pero yo he estado viéndolo hoy lo de Barcelona, ¿va? Y lleva muchos años siendo el Barcelona aquel equipo que tiene un estilo de juego y el mismo estilo de juego, y he visto muchos comentarios de los jugadores que entrenan que se hace lo mismo cada entreno y cada semana, y creo que llevan años haciendo lo mismo, pues entonces creo que vos hablabas de que un entrenador no puede repetir el mismo entreno varias veces, y yo he visto muchos entrenadores que son necios y que quieren el mismo y el mismo y el mismo, y por ahí a veces funciona, otras veces no, y eso es lo que yo no, porque Guardiola es otro gran entrenador que él tiene su estilo, pero yo miro que le funcionó en Barcelona, le funcionó en Bayern, le funcionó ahorita en el City, y el Barcelona sigue con el mismo estilo, pero miramos y mira las catástrofes que están generando. Entonces, bueno, yo me imagino que Guardiola no hace lo mismo todo el tiempo, pues. No, mira, aquí hay varias cosas. Recordate, y hoy lo vamos a ver, uno de los conceptos importantes que vamos a ver el día de hoy es que el deportista es una sumatoria de subsistemas, ¿sí? Fisiológicamente doy el ejemplo. Nosotros tenemos un sistema respiratorio. ¿Para qué nos sirve? Para respirar. Pero ese sistema respiratorio interrelaciona con el sistema eh, circulatorio, ¿sí? Con el corazón y la irrigación sanguínea. Entonces, los dos son dos sistemas, pero trabajan de manera conjunta, ¿ya? ¿Por qué? Y después pasan a la parte muscular para producir el movimiento. Son una serie de sistemas que interactúan. Lo importante es que esos sistemas todos estén trabajados de la manera más, que tengan una buena interrelación entre cada uno de ellos. Yo no creo que a ese nivel se repitan los mismos entrenamientos. La verdad que es gente que se dedica a full a eso y no solo es entrenador, tiene un cuerpo técnico que está planificando, diseñando tareas. Por ahí uno de los aspectos que considero yo es la parte socioafectiva, que en este caso, para mí un equipo que tiene cohesión es un equipo que rinde, y en los deportes colectivos, en este caso el fútbol, tener cohesión de grupo es fundamental. Si tenés un grupo que aunque tenga todas las condiciones físicas, técnicas, tácticas, pero si mentalmente no lo quieren dar o no están en la disposición de ponerlo hacia el equipo, de buscar el bien común, esa parte es complicada. Y esa es una parte que también es un componente del entrenamiento, y creo que es uno de los factores que afecta mucho, y creo que para mí en equipos de muy alto rendimiento, creo que es el factor fundamental. O sea, el entrenador tiene que ser un buen gestor de egos, un buen gestor de personalidades, un buen gestor de temperamentos, de un montón de situaciones, porque son gente de un altísimo nivel, con intereses de por medio, con un montón de cosas, y creo que se da. A nivel técnico deportivo, yo creo que sí es fundamental el hecho de poder contemplar y tener una buena distribución de cargas en el campo, que al final nosotros podemos manejar, y muchas de esas cosas pasan por eso. ¿Sí? Javier. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Gusto saludarte, Javier. Buenas noches, Pirri. Profe, yo pienso que en lo que dice Gabo, pues yo pienso que el fútbol va evolucionando mucho, va evolucionando.
en el sistema de, digamos, si ya miramos, pues ya un jugador que ya tiene 33, 34 años, miramos que ya van buscando cómo reemplazarlo ya, digamos, en Europa. Hablemos de Europa. Y yo pienso que el preparador físico viene a jugar un papel muy fundamental ahora en el fútbol. Antes no se tomaba mucho en cuenta, pero la preparación física hoy sí tiene un papel muy importante. ¿Sí? Y yo lo que pienso es que recordemos que ya, digamos, el fútbol en Europa, pues el promedio de edades, estamos hablando de 20, 21 años, 22 años, 23 años, 25 años. El fútbol es más rápido y el fútbol viene a ser, digamos, tiene que tener una condición física fundamental. Esa es mi opinión, profe. Y para mí, la preparación, el trabajo físico que se haga va a depender de una planificación y llegar a ganar un campeonato. ¿Verdad? Sí. Gracias. La parte física es fundamental, Javier, y una de las cosas que yo he escuchado mucho y hay un meme que anda rondando por ahí, una imagen de Piqué tratando de agarrar a Mbappé. Y lo vi porque me llamó la atención y una de las frases que se escuchaba mucho hace tiempo era que la preparación física no existía. Yo creo que sí existe y hay una interrelación. Cada día es más específica y cada día la preparación física se mete más en lo técnico y es más específica, pero no ha dejado de existir, sigue siendo importante, pero también la parte táctica, técnica y la parte psicológica, la predisposición psicológica, la parte volitiva creo que es fundamental. Y precisamente hoy vamos a ver, por ejemplo, este tipo de situaciones. Digamos, durante la semana, hoy vamos a ver precisamente eso. Durante la semana, ¿qué pasa después de que qué hacemos el primer día de entrenamiento, después de que tuvimos un partido importante el domingo y el resultado fue negativo? ¿Cómo cree que va a llegar el ánimo del equipo? O sea, nuestra prioridad, ¿cuál debería de ser en esos factores? Obviamente lo físico para recuperar a los deportistas, trabajar aspectos técnicos que podamos ir mejorando, pero definitivamente esa parte socioafectiva, esa parte psicológica toma un papel fundamental. Entonces, ahí tenemos que buscar tareas, tenemos que buscar ejercicios, tenemos que buscar dinámicas que nos permitan hacer que los jugadores se nos recuperen en esa parte, porque no es lo mismo llegar al día lunes después de haber jugado un partido importante con una victoria, porque llegas a full, con el ánimo a tope, pero si te tocó la otra parte, la contraparte, vas a llegar con los ánimos por el suelo. Y eso también requiere de una gestión. Y si tenés un equipo con un temple determinado, pues hay días durante la semana donde tenés que ir preparando también esa predisposición del deportista a hacer un buen juego el fin de semana, tratar de buscarle la motivación, porque sucede que muchas veces tenemos un rival el fin de semana que no nos va a exigir mucho y sabemos que no nos va a exigir. Entonces, nosotros como entrenadores tenemos que ver de qué manera estimulamos a nuestros deportistas o planteamos objetivos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, un equipo relajado es muy vulnerable. Y en el fútbol pasa que el pez pequeño se puede comer al pez grande. Entonces, hoy vamos a ver cómo durante la estructura de la semana podemos ir trabajando todo ese tipo de situaciones y gestionarlo. La verdad que es parte, como les decía, esto es mitad ciencia y mitad ciencia y mitad arte. Hay una parte intuitiva que el deporte no lo vas a terminar de comprender porque es así, pero creo que es parte de nuestro trabajo ir descubriendo cada vez más esa parte, ¿no? La parte científica. Así que, muy bien. ¿Qué entendemos por planificación? Entendemos planificar como el conjunto de presupuestos teóricos, que es lo que estamos viendo nosotros acá, una serie de elementos y de presupuestos teóricos que realiza el entrenador y que incluyen la prescripción, la previsión, organización y diseño de cada uno de los episodios del entrenamiento. Cuando hablamos de episodios, ahora que estamos muy relacionados con este rollo de ver series en Netflix, ¿qué decimos? ¡Hala! Ya está la siguiente temporada de tal serie, X serie. Entonces, ¿qué hacemos? Una temporada son una X cantidad de capítulos, que pueden ser entre 10 y 12. Bueno, en el fútbol nosotros tenemos una serie de jornadas que pueden ser entre 18 si son a 2 rondas, si es a una ronda son 9. Entonces, tenemos esa serie de capítulos. ¿Pero qué vamos? Obviamente, cada capítulo tiene
su historia. Cada capítulo tiene su porqué, cada capítulo tiene su historia diferente. Aquí es donde nosotros tenemos que tener toda la temporada, ya tener la temporada armada, toda la estructura de la temporada, pero es importante ir capítulo a capítulo. Y ese capítulo a capítulo es ir semana a semana. Ahí es donde el microciclo realmente toma un factor, un factor importante para entender desde la motivación de nuestro equipo, desde el planteamiento de objetivos, desde el incremento o no de las cargas de entrenamiento o la intensidad. Entonces, eso es bien importante. Entonces, cada uno de estos episodios de entrenamiento y planteamos acá que es importante también disponer de los medios de análisis y control necesarios para modificar estos episodios, con el objeto de lograr la optimización de los jugadores. El objetivo de planificar es optimizar a nuestros jugadores, el poderle sacar provecho a lo mejor de cada uno de nuestros deportistas, o sea, sacar lo mejor de ellos. Para eso hay un proceso, hay un planteamiento que es lo que hacemos con el trabajo, pero también hay una parte importante. ¿Cuál es? Es la retroalimentación. ¿Qué estoy viendo yo semana a semana en mis deportistas? Y aquí viene una parte que es importante, tener un sistema de control, un sistema de análisis, de estadísticas, de control de video, etcétera, etcétera, que me va a permitir a mí ver si el funcionamiento de mi equipo está haciendo o va por el camino que yo espero que vaya. De lo contrario, pues tengo que tener una serie de ajustes. ¿Qué pasa o cuál es el riesgo de no tener? De si yo tengo todo contemplado, la planificación no es rígida, la planificación se tiene que ir ajustando, se tiene que ir modificando. Pero si yo no cuento con los medios y los aspectos importantes, en este caso acá, de que nosotros vamos buscando, ¿para qué? Para poder tener un control y análisis necesarios cada semana, no vamos a tener la posibilidad de tener retroalimentación y de modificar en este caso, el próximo microciclo en función de lo que nosotros vamos teniendo. Eso es importante y eso es algo que nos va a permitir llevar un mejor control. Entonces es importante tener claro para qué planificamos, pero también entendemos que la planificación no es un sistema rígido, sino que es un sistema que se va retroalimentando a sí mismo para ir modificando y evolucionando a lo largo de la temporada. Pregunta importante. Ahora sí pueden entrar al Menti nuevamente, a la página. El código está ahí. ¿Qué entendemos por microciclo? En sus palabras. Cuando yo les digo la palabra, bueno, vamos a trabajar un microciclo, ¿qué han escuchado ustedes? ¿Qué es lo que conocemos por microciclo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros entendemos? ¿O qué es lo que nosotros conocemos desde esta perspectiva? Bueno, me interesa ver qué conocimiento tenemos, cuáles son sus conceptos, qué es lo que vamos a ir comprendiendo, porque básicamente la clase del día de hoy va a ser desarrollar este concepto, que eso va a ser muy importante. Así que porfa, si pueden entrar, planificar a corto plazo. Muy bien. La unidad más pequeña de un entrenamiento planificado. Planificar un periodo corto de la temporada, normalmente una semana, exactamente. Una estructura, este me parece muy bueno, una estructura de corto tiempo, estructura, un ciclo de trabajo semanal. Estos conceptos me gustan. Estructura y un ciclo de trabajo, ¿sí? El microciclo conlleva unidades de entrenamiento, que así es, o sea, las unidades de entrenamiento son las que conforman al final. El microciclo es un tiempo delimitado donde planificamos un trabajo o ejercicios específicos. Muy bien, me parece muy bien. Planificación semana a semana también, entrenar durante una semana de trabajo, tiempo corto de trabajo, sesiones de entrenamiento de 7 días, sesiones de una semana de trabajo, una semana de trabajo, periodo de trabajo de una semana, es un trabajo semanal, tiempo corto de entrenamiento, estructurar la organización del entrenamiento por la planificación de los entrenamientos, a corto plazo, dice, planificación de entrenamientos, seleccionados, variantes, volumen, cargas, perfecto, base para el trabajo, mayor intensidad que se llevará en una semana, ciclo de entrenamiento, planificar un trabajo, entrenamientos, excelente, tiempo de trabajo cortos, muy bien. La mayoría, creo que coincidimos, es un periodo, muy bien. La mayoría coincidimos en que
en que tenemos la posibilidad de entender el microciclo como una semana. En este caso, el calendario nos permite a nosotros entender una semana en un periodo de domingo a lunes, de domingo a lunes, calendario. Sin embargo, el microciclo va a depender el microciclo para nosotros va a estar dado en función de la cantidad de días que tenemos entre este juego y el próximo. O sea, un microciclo es un ciclo de trabajo que va a tener una estructura, que eso es bien importante, aquí lo mencionaron, una estructura y una dinámica de cargas específica para el siguiente juego. Regularmente va a ser que entre partido y partido. Entonces, acá muchas veces vamos a tener la posibilidad de contar con 5 días para prepararnos, con 4 días para prepararnos, con 3 días para prepararnos y como mínimo 2, sí, son 72 horas, creo que son 3 días, y lo que exige FIFA. O a veces vamos a tener una temporada o un microciclo donde juguemos, por ejemplo, un viernes en la noche, pero la siguiente semana jugamos hasta el domingo por la tarde y vamos a tener 8 días de trabajo. Entonces, en la planificación, un microciclo corresponde al periodo de preparación hasta el juego del fin de semana. Entonces, ese periodo, ese ciclo de trabajo tiene una estructura determinada. Participaron 38, muy bien, excelente. Pero un trabajo de control que se prevé para un encuentro la base de las planificaciones. Muy bien, excelente, excelente, la verdad que muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos la posibilidad de ir estructurando cada semana el tiempo de trabajo. Juanma, ¿tenés la mano levantada? Hasta ahorita te vi. Sí, la había levantado porque no sabía cómo entrar. Ah, ok. Listo, muchas gracias. ¿Ya pudiste entrar? Sí, recién pude entrar, me mandaron el link. Ah, va, perfecto, nítido, excelente. Muchas gracias. Muy bien. Bien, entonces vamos a arrancar al desarrollo de la clase del día de hoy. Les voy a compartir la presentación que tenemos para el día de hoy. El deportista como una estructura disipativa, ¿qué significa? Todo lo que nosotros le metemos al deportista se pierde, se acaba. Nosotros tenemos un ciclo de vida natural, es un ciclo biológico, donde alcanzamos un punto máximo y luego pues vamos envejeciendo, las células se degeneran, todo es así. Entonces, somos una estructura biológica que se va degradando, que se va disipando, pero que nos vamos autoestructurando según procesos que proporcionan la continua interacción dinámica entre formas operacionales. ¿A qué se refiere con formas operacionales? La mente, el cuerpo, las relaciones, las interacciones son aspectos que influyen en el rendimiento de un deporte de equipo, en este caso en el fútbol. ¿Por qué? Porque un deportista que mentalmente esté preparado, que físicamente esté preparado, pero que no tenga una buena interacción con los compañeros, va a generar cierto tipo no va a alcanzar el rendimiento que nosotros esperamos de él. ¿Ya? Entonces, hay muchos factores y muchas situaciones que tienen relación con lo que estamos platicando. Lo importante acá es ir teniendo la posibilidad de ver cómo esa dinámica de formas se van interrelacionando de tal manera de que nosotros tenemos que entender al deportista como una serie de subsistemas que convergen en una persona, ¿sí? Entonces, el paradigma que nosotros teníamos de planificación y los que tuvieron la oportunidad, los que son maestros de educación física o estudiaron alguna carrera afín al deporte y tienen conocimiento de teoría del entrenamiento y planificación, la mayoría de la teoría del entrenamiento y la planificación que nosotros hemos visto en esa parte general está enfocada a un deporte individual y está enfocada a lo que decía Gabo el día de hoy. Por ejemplo, un deportista de un deporte individual, por ejemplo un nadador, llega, hace un calentamiento, se mete a la piscina y nada, punto. ¿Qué es lo que va a variar? La velocidad a la que nada, el ritmo al que nada, etcétera, etcétera. Un corredor ya llega a la pista, se pone sus tenis, un par de vueltas de calentamiento, estira, ¿y qué hace? Correr. Tramos de 800, de 200, de 1000 metros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué hace? Es correr. La interacción acá es mucho más conductual o mucho más lineal y mucho más individual que lo que se requiere para un deporte como el fútbol. Entonces, en el fútbol, la complejidad, y lo hablábamos la semana pasada,
y la intensidad depende del nivel de especificidad de una tarea, ¿sí? Si un deportista hace un trote, eso está más alejado de una realidad de juego que si hace una secuencia de pases sin oposición, o si hace, por ejemplo, un rondo, o si después pasamos a hacer un espacio reducido, o si después hacemos un juego condicionado, o si después hacemos un juego como tal. Todas esas estructuras de tareas y de ejercicios que vayamos realizando, lo que se van es acercando al juego, a la realidad de juego. Y algunas, dentro del entrenamiento, vamos a necesitar maximizarlas para que se repitan más veces, porque es lo que queremos desarrollar. Y eso es parte de la estructura que la semana nos va a permitir que nosotros, teniendo claro cómo es la estructura semanal, pues vamos a poder ir desarrollando. Entonces, aquí vamos a hablar de 4 fases que contiene una semana de trabajo. 4 fases que tienen que estar presentes en una semana o en un microciclo o en un periodo de tiempo desde el último juego hasta el siguiente juego. La primera fase, en este caso, es la fase de recuperación. La siguiente fase es una fase de estimulación. Luego, la siguiente fase es una fase de optimización para llegar nuevamente a la fase de competición. Una vez terminada la competencia, este ciclo se vuelve a repetir. Fase de recuperación, fase de estimulación, fase de optimización y fase de competición. Y ahorita vamos a ver qué es lo que cada una de estas fases comprende y qué es lo que buscamos con cada una de estas fases. Y teniendo clara esta dinámica, nos va a permitir, pues, tratar de equivocarnos lo menos posible. ¿Ya? ¿Qué era lo que decía? Por ejemplo, si nosotros obviamos esta fase, obviamos la fase de recuperación, uno de los problemas grandes que vamos a poder tener es que si no respetamos esa fase de recuperación y seguimos metiendo cargas al deportista, lo más probable es que en algún momento se nos va a romper. O se nos fatiga o se nos rompe. Porque cuando la fatiga, la mente soporta la fatiga, el modo biológico que tiene el deportista para hacerte descansar es lesionarte. Cuando alguien se lesiona es porque, por eso, cuando es una cuestión muscular, obviamente cuando no es por algún impacto o algo así, que eso es fortuito y por el juego que tenemos, por el tipo de juego en el que estamos, se puede dar. Pero cuando un deportista se lesiona es porque las cargas de trabajo sobrepasan la capacidad o sobrepasan la tolerancia que él tiene del trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Si no respetamos esa fase, pueden pasar 2 cosas. Baja de rendimiento por acumulación de fatiga y 2, las lesiones. Y aquí es donde realmente esta fase de recuperación viene a tomar un rol importante en el desarrollo del trabajo. Entonces es bien importante nosotros poder desarrollar esto, ¿ok? Luego viene una fase de estimulación, que aquí viene la elevación gradual de las cargas de trabajo. O sea, aquí recuperamos, acá, ¿qué hacemos? Vamos a elevar las cargas de trabajo hasta alcanzar un punto en la fase de optimización. Y luego vamos a hacer una puesta a punto hasta la fase de competición, que es lo que buscamos, llegar bien al día del juego. Entonces vamos a ir desarrollando cada una de estas fases y vamos a ver cómo estas fases son tan importantes. Entonces, haciendo un pequeño esquema sencillo, esto es bien importante, este slide, por favor, ténganlo cerca porque es de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener bien claros, cómo la temporada tiene sus diferentes etapas, ¿sí? Las fases de la temporada, la pretemporada, la temporada regular, la fase final, y cómo el microciclo tiene sus mismas etapas, pero obviamente a nivel de días, ¿ya? A nivel de temporada estamos hablando de semanas. ¿Cuántas semanas tenemos para una pretemporada? ¿Cuántas semanas vamos a tener? Aquí, ¿cuántas semanas tenemos nosotros de temporada regular? ¿Y cuántas semanas vamos a durar en la fase final? Aquí estamos hablando de días, a veces de horas, si tenemos juegos muy apretados. Pero entonces, en la temporada hay una fase para elevar el nivel de la carga, que es la pretemporada. Hablábamos que la dinámica de las cargas aquí es incrementar el estado de forma. En la temporada regular es mantener ese estado de forma. Y en la fase final alcanzar el punto óptimo de nuevo estado de rendimiento. Esto en la fase final, ¿sí? En el microciclo, ¿qué buscamos? Una fase de recuperación, una fase de estimulación, optimización, pero acá lo más importante es llegar
el pico máximo de rendimiento acá, en la fase de competición, ¿sí? Este es el punto más importante durante la semana. Y para eso tenemos que preparar los días de la semana que estén orientados precisamente a solventar o a que busquen definitivamente cumplir con todos estos aspectos que nos permitan llegar el día del juego de la mejor manera. Bien, seguimos. Dinámica de cargas de microciclo. Esto es bien importante. Primero, el objetivo del día de hoy es estudiar las características de la dinámica de las cargas del microciclo estructurado, plantear la dinámica en función de las sesiones competitivas. ¿Qué nos referimos con esto? Que vamos a estar hablando de que vamos a tener juegos, o sea, son sesiones de trabajo competitivo, en el contexto de los deportes de situación. En este caso, el fútbol es un deporte de situación, depende del rival, no hay una variable única, sino que dependo del rival, dependo de las circunstancias, de la cancha y un montón de factores, ¿sí? El microciclo es una unidad temporal más importante en las estructuras que configuran todo el proceso de la planificación. Para nosotros, a diferencia de los deportes de prestación o deportistas de rendimiento o deportes individuales, ellos tienen subestructuras como el ATR, como los bloques, como la preparación física general, especial dirigida, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la temporada y el microciclo y los tipos de microciclo. La dinámica de cargas que se plantea debe permitir al jugador rendir a un alto nivel 1 o 2 días del entreno del microciclo. ¿Qué significa? Que son los días que nosotros buscamos estimular, optimizar y el día de juego. Esos días nosotros buscamos que el deportista dé el máximo, que sea su mejor rendimiento, no solo física, sino mental, sino social y todos esos factores que conllevan al deportista. Por ese motivo, todo microciclo debe presentar una dinámica de cargas que asegure o que garantice la consecución de las siguientes fases, ¿sí? El microciclo, con cada una de estas fases, lo que nos va a permitir es poder respetar los procesos biológicos del deportista. En preparación física, hoy que estaban viendo el hecho de aplicar un estímulo, el umbral de estímulos y toda esa parte que es importantísima. ¿Qué pasa si yo todos los días tengo un estímulo alto o un estímulo por debajo de lo necesario, de esa zona de aprovechamiento? Pues básicamente el entrenamiento no va a ser aprovechado. Si me paso todos los días, el entrenamiento puede generar una fatiga o llevar una lesión. Entonces hay días para que trabajemos a un umbral bajo, por debajo, hay días donde busquemos ese umbral óptimo y hay días donde vamos a buscar por un tiempo estipulado superar ese umbral, ¿sí? Por eso es que se dan los juegos reducidos, por eso es que se dan los partidos condicionados, porque muchas veces en un partido, por ejemplo, un trabajo de transiciones, en un juego lo vamos a ver una cantidad de veces. Pero cuando nosotros hacemos un trabajo de transiciones, porque queremos mejorar las transiciones, creamos una tarea para que las transiciones se den de forma continua. Porque queremos mejorar eso. Obviamente no podemos hacer un trabajo de 20 minutos o de 45 minutos y pasar haciendo transiciones, porque la intensidad es altísima. Hay una cantidad de tiempo que el deportista puede mantener la intensidad. Y lo que buscamos es hacer periodos que pueden ir desde 4 minutos, 6 minutos, 7 minutos, hasta 8 minutos de trabajo de transiciones. Obviamente, lo importante acá es que sea el tiempo en el que el deportista, en este caso el jugador, mantenga la calidad y mantenga la eficiencia, porque si estamos haciendo transiciones con finalización, el objetivo es que finalice y que cree situaciones de gol. En el momento que una tarea, un trabajo, nosotros vemos que realmente no está cumpliendo con el objetivo, ahí hay que pararlo. ¿Por qué? Porque entonces no estamos cumpliendo con el objetivo y no estamos alcanzando el propósito que nos estamos planteando. Entonces, aquí viene la parte, no solo la parte física, los deportistas ya no corren a la velocidad, ya no reaccionan como deberían de reaccionar, sino que la finalización o la elaboración del juego para finalizar, pues ya no hay idea, ¿sí? Ahí hay una fatiga física y hay una fatiga mental, una fatiga de carácter central. Entonces, definitivamente, ahí es donde tenemos que entender esa dinámica. Hay días donde podemos hacer este tipo de trabajos y hay días donde esos trabajos tienen que bajar un poco para procurar esa
esa posibilidad de que el deportista se recupere. ¿Sí? Javier. Profe, yo tenía una consulta. Fíjese Sí, claro. que por lo general, nosotros, usted sabe que pues nosotros cuando trabajamos lo táctico, trabajamos con equipos, tenemos solo 2 días, ¿verdad? Lo primero que entramos en lo que es la preparación física. Pero cuando ya queremos trabajar lo táctico, digamos, tenemos 2 horas de trabajo, trabajamos 1 hora lo que es físico y de ahí lo táctico. De ahí balón parado, de ahí todo lo demás que trabajamos, pero ya cuando el jugador, digamos, ya estamos en la fase ya de terminar que llegamos a balón parado o la táctica, el jugador se siente como agotado, digamos, los trabajos ya no los hace bien. Entonces, ¿qué recomendable sería que trabajáramos primero lo táctico y después lo físico? Esa era mi pregunta. Mira, en un ciclo de 2 días, yo regularmente, y con el equipo que trabajo, igual tenemos 2 días de trabajo. Nosotros trabajamos primero lo técnico y la última fase del primer entrenamiento de la semana, hacemos la parte física. La hacemos al final de la primera sesión, no al inicio. Porque al inicio lo que tratamos de hacer es un trabajo de activación, una entrada en calor dinámica y luego que se trabaje lo técnico-táctico para darle prioridad a la parte técnico-táctica. Y en el segundo día de entrenamiento, se le da más que todo una activación física al inicio y de ahí la parte principal es de la preparación del juego, o sea, ya cuestiones técnico-tácticas enfocadas a lo que se va a tener el fin de semana. Pero aquí en este sentido, yo la dinámica de cargas que utilizo sí es usar el físico al final de la primera sesión de trabajo para no generar esa fatiga, porque lo táctico a veces necesita que el deportista tenga esa frescura cognitiva, que le tenga la mente clara. ¿Y qué sucede? Si lo ponemos después de un trabajo físico, el deportista ya no quiere saber nada. Si el trabajo físico estuvo muy duro, el deportista ya va a estar fatigado y muchas veces lo que queremos es que el deportista tenga la mente fresca. Entonces es mejor hacer un trabajo dinámico de activación, poner los speed, un trabajito ahí rápido, un espacio reducido, un rondo que sea dinámico, luego hacer un trabajo técnico donde hayan premisas que el entrenador quiere dejar y luego terminar con una fase física que pueda ser extenuante, resistencia, fuerza, resistencia, etcétera, etcétera, pero así, en ciclos de 2 días. En el fútbol, ahí si tienen más días, si tienen más sesiones de trabajo, sí se recomienda que la dinámica de carga sea muy parecida a la que estamos planteando ahorita en la fase teórica, pero eso es lo que te puedo aportar ahí con esa parte. Gracias, profe. Nítido. Bien, estábamos hablando precisamente de eso. Vamos a entrar a la fase recuperadora del partido anterior. ¿Por qué es la fase más importante acá? Primero, su objetivo es facilitar la recuperación física y psicológica del partido anterior. Y era lo que platicábamos. Nosotros acá no únicamente tenemos la obligatoriedad o nuestro trabajo no viene únicamente con que se cansaron, corrieron, fuimos a jugar a la altura, falta oxígeno, nos ahogamos, o fuimos a jugar a nivel del mar y la cancha estaba pesada, la grama estaba muy alta, etcétera, etcétera, etcétera. No es solo eso, también tiene que ver la parte psicológica del partido anterior y con eso es bien importante preparar alguna charla, algo que tenga que ver con replantearnos los objetivos y trabajar el deporte. Aquí la ventaja que uno tiene o que los deportistas tienen es que la verdad que un deportista no puede vivir del pasado, o sea, aquí terminas un juego y chao, olvídate porque viene el otro, o sea, no te da tiempo muchas veces de andar lamentándote cosas, sino que seguir. Entonces, eso es bien importante, tener un modelo de estructura o un soporte psicológico que te permita gestionar esa parte también, porque es importante. No todos los deportistas superan una derrota tan fácil, a algunos les duele más, a otros les duele menos, y eso es importante también, que darle herramientas a los jugadores para que ellos puedan saber cómo canalizar esa situación. A veces la frustración, a veces las ganas, a veces un montón de cosas que se quedan ahí guardadas, pues saber cómo manejarlas y saberlas gestionar de la mejor manera. Y eso pues ahí con el máster Abel Salas pues podrán ir viendo qué disposiciones y qué actividades podrán realizar en este sentido.
La dinámica de las cargas se recomienda es un volumen e intensidad bajos. En este caso estamos hablando de trabajos de recuperación en función del nivel de profesional que tenga el equipo, porque podemos estar trabajando con un equipo que tiene de todas las cosas que nosotros necesitamos, o sea, tener masaje, tener una sesión de crioterapia, tener una sesión específica de estiramientos, etcétera, etcétera. Como podemos tener eso, no podemos tener nada. ¿Sí? Lo único que podemos hacer es darle descanso a los jugadores y pedirles que se den una su ducha fría y que reposen y algún criomasaje con algo que podamos hacer. O sea, tenemos que ver de qué manera nosotros recuperamos al deportista. Eso es bien importante. ¿Sí? Según sea o según pueda, según el calendario, hay entrenadores o hay momentos en los que conviene después de un juego hacer una sesión de recuperación y descansar el siguiente día. Por ejemplo, si el partido es sábado por la tarde, el domingo por la mañana se puede realizar una sesión regenerativa y descansar el lunes. ¿Sí? Otra posibilidad es hacer una sesión regenerativa después del partido y descansar el domingo. Otra es descansar después, si jugamos sábado, descansar domingo y hacer una sesión regenerativa el día lunes con los que jugaron y una sesión intensiva con los que no tuvieron participación para Profe, una mantener un ritmo de pregunta. trabajo. Eso quería Sí. consultar yo. Por ejemplo, Ujú. ahora que estoy en la de ascenso, jugamos domingo, ¿verdad? Ajá. Y nuestra planificación son 3 entrenos por semana, ¿sí? Trabajamos lunes, miércoles y viernes. Pero Ajá. conversándolo con mi papá, nosotros veíamos de que ya el lunes sentían como una carga y quisimos cambiar, ¿verdad? Probar si nos traía más efecto que descansar el lunes y entrenar martes. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? ¿Sí darles el día de descanso o realmente ya de domingo volver a entrenar lunes? Porque nosotros tuvimos que tomar la decisión de cambiarlo por lo mismo, porque a veces no eran partidos suaves tan complicados o a veces sí, pero sentíamos que los jugadores llegaban muy cansados y cuando lo cambiamos, ya la gente decía, no, es que preferimos mejor entrenar ahora los lunes porque nuestra parte física la entrenamos. Entonces, ahí es Ajá. donde nosotros hemos estado con duda qué es lo más recomendable porque ahora los jugadores piden regresar al lunes que en lugar de martes. No sé si me Ajá. entienden. Sí, claro, te entiendo perfectamente. ¿Qué es lo que sucede? Si tenés 3 sesiones de entrenamiento y jugás el domingo, el lunes lo recomendable es hacer una sesión de regeneración, o sea, una sesión regenerativa. ¿Qué sucede? Si tu estructura es que el día lunes vas a buscar el desarrollo físico, es muy probable que si acumules fatiga. Si el domingo tenés un partido suave, duro, y el lunes vas a hacer un trabajo de acumulación o de estimulación, puede que los jugadores sí lo resientan, el hecho de tener dos. El otro factor que creo yo que es importante es la parte psicológica, que era lo que decíamos, el deportista juega domingo, entrena lunes, vuelve miércoles, juega viernes, entonces tal vez esa parte psicológica habría que ver si es tanto una fatiga, tanto física como mental, porque si tuvimos un partido, digamos, que no fue muy exigente, considero que la fatiga puede ser más mental que física. Yo particularmente y metodológico, si nos apegamos a la teoría del entrenamiento y a lo que estamos viendo, lo idóneo sería que entrenaras lunes, martes, viernes y jugaras domingo. Pero aquí mucho depende de la exposición que tengas de la cancha y un montón de situaciones. Y ese tipo de factores tienen que ver acá. O sea, son cosas que no deberían, pero al final nosotros dependemos mucho de eso. De si tenemos cancha, de si tenemos instalaciones, Es de lo si que el día nos que gusta hacemos físico, realmente. tenemos gimnasio, por ejemplo. Yo antes no tenía la posibilidad de tener gimnasio. El gimnasio me lo daban un día y ese día el que tenía que entrenarlo porque otro día no me lo dan. Entonces ya depende de, digamos, aquí la cuestión es cómo vas a distribuir ese día. Puedes trabajar físico, un físico más regenerativo, hacer un trabajo más recreativo, un trabajo donde la gente se active, se anime, con actividades un poquito más lúdicas. Si el partido anterior fue difícil y si el partido no tuvo una gran exigencia, pues elevar un poquito las cargas si lo que te queda es entrenar el lunes porque no se puede cambiar. Sí, Profe, me con una surgió pregunta, esa duda, perdón, me Sí, sí, surgió sí. la duda porque realmente lo que usted dice, ¿verdad? Entran muchos factores, pero cuando lo comenzamos a platicar con mi papá,
dijimos que íbamos a tratar mejor de dejar que se recuperaran lunes y entrenar los martes, ¿verdad? Ajá. Pero después no hubieron ni lesiones ni nada, sino psicológicamente el jugador era el que nos estaba dando los indicios de que ellos preferían entrenar los lunes. Ajá. Y eso que nuestra planificación este día lunes es ya fuerza, ya es físico, ya es comenzarle a meter para miércoles ir 50-50 y ya viernes preparar completamente el partido, ¿verdad? Entonces me Claro. resulta muy curioso eso porque a veces es el propio jugador el que nos ha dado los indicios de que, por ejemplo, sí, cuando hay partidos duros y todo, sí piden descansar y todo, pero de ahí de lo contrario, lo que necesitan ellos es como que estar más activo, pero yo pensaba de que para mí era importante recuperarlos, pero el equipo se ha moldeado a que ya lunes ya le quieren volver a entrar a lo físico y como comenzar la semana así súper prendida, por decirlo así, ¿va? Entonces, Ujú. es de donde yo he planificado de que ya los lunes o el día después del partido y ya comenzamos nuevamente con lo físico y le comenzamos a meter. Y conocen, ¿verdad? Usted que conoce al equipo sabe que nuestro juego es altamente físico, entonces el equipo es el que pide empezar. Sí, y miren, una de las características es y con lo que estamos hablando acá, y es que, por ejemplo, el modelo que nosotros tenemos de una semana es un modelo que nosotros, en función del tiempo de trabajo del grupo y el tiempo que dispongamos del equipo, nosotros vamos a poder, el equipo va a tolerar cada vez cargas de trabajo mucho más altas y con más frecuencia, ¿sí? Profe, buenas noches. Disculpa una Sí, buenas pregunta. noches. Ahí estás hablando de futsal, ¿verdad? Sí, sí, Oh, estamos oh, hablando de un equipo que entrene 3 veces a la semana. Profe, buenas noches. Con una pregunta. Sí. ¿Y si la semana es corta? Ah, pues si la semana corta, eso lo vamos a ver ahorita. Todas esas dudas de la semana corta la vamos a ver cuando veamos la distribución de cargas del microciclo, ¿sí? Ok, gracias, Así profe. que no se preocupen, si tenemos partido miércoles, si tenemos partido sábado, vamos a ver cómo podemos estructurar la dinámica de cargas para eso. Ahorita lo importante es que veamos las 4 fases que se tienen que dar sí o sí. Así tengamos 7 días, así tengamos 3 días para el siguiente partido. Estas 4 fases se tienen que dar, ¿sí? Porque es garantizar nosotros una recuperación, una optimización, un incremento, una optimización y llegar al siguiente partido de la mejor manera. Si no respetamos una de estas fases, nos va a pasar una factura. Y esto es lo importante, comprender las fases y luego viene cómo vamos a gestionar esas 4 fases en el tiempo que tengamos antes del siguiente juego. Y eso es lo que estábamos hablando acá del ejemplo con Suelen, de cómo gestionamos nosotros esos días que tenemos previos al siguiente partido y en función de si un partido es más intenso o menos intenso, podemos ir ajustando y gestionando esos niveles de entrenamiento. Pero interesantísimo esto y creo que es parte de lo que vamos a ir trabajando y vamos a ir discutiendo cuando entremos ya a la parte de la planificación. Entonces, hablábamos de que existen esos 3 escenarios, el trabajar el siguiente día después del partido, el descansar totalmente o el trabajar algo después del partido, si el tiempo nos da, si nos da chance, si jugamos a una hora determinada y jugamos de local, hacer un trabajo de recuperación post partido y después mandar a descansar a los deportistas, o si no, si vamos de visita, pues lo más probable es que a la ducha y de regreso, y pues al día siguiente, ¿no? En función de a qué hora regresemos. Pasa mucho y tiene mucho que ver con ese tipo de situaciones. Cuando a veces vamos a jugar de visita a lugares lejanos, el partido es en la noche, el deportista come algo, se ducha y la mayoría de deportistas prefieren viajar de noche y amanecer en su casa y descansar al día siguiente y que quedarse ahí y viajar al día siguiente porque conlleva más tiempo, pero son todos esos factores que conllevan la logística de un equipo, ¿sí? Conllevan muchos factores. Juanito, creo que... Buenas noches, Pedrito. Disculpa una consulta. En esta sesión regenerativa, ¿podrá entrar? Yo he oído por ahí que a algunos técnicos les gusta inyectar neurobión. Entonces, no sé cómo ves esa situación. ¿Sí puede ser? Sí, se puede. Mira, toda esa parte, si tenés un soporte médico, puedes utilizar multivitamínico, vitamina C, etcétera, 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 lo que se disponga. El neurobión regularmente se utiliza antes del partido porque es una parte donde te puedes recuperar.
y el neurobión lo que viene es a recuperarte la parte del sistema nervioso. Toda la acumulación de fatiga que tenés previo a un partido, no solo te digo una fatiga muscular, sino también del sistema nervioso. Entonces, el neurobión es un buen recuperatorio. La mayoría, muchos deportistas utilizan neurobión para la fase de recuperación. Entonces, sí es bastante común. Y más que de todo cuando la semana y la carga de trabajo es alta. Muy bien, Samek. Uy, fíjate que te escucho como que fueras un DJ de... Un DJ de música disco. La compañía últimamente que hemos tenido en cuenta, entonces. Ahora sí me escucha, Alec. Sí, bueno, claro. Con respecto a lo que dijo la compañera, bueno, con respecto a lo que dijo la compañera, a nosotros nos ha pasado igual que los mismos jugadores nos están pidiendo ahora trabajar desde el lunes, y así como en las últimas 2 semanas nos ha tocado jugar domingo y nos toca miércoles, mañana nos toca, por ejemplo, ir a Tacisco. El trabajo regenerativo lo ha manejado el coach, porque bueno, yo solo estoy ahí para sacar las prácticas, ¿verdad? Tampoco me puedo saltar las bardas. Lo ha trabajado con fútbol, tenis, con los guardametas, pues se les ha trabajado también solo acción de atrape, lo más bajo, ¿verdad? Y también se ha hecho lo de la piscina. Entonces, algunos se quejan de que se les afloja mucho y que ya no van a responder igual. A otros les gusta que siga la carga, por decirle algo, que siga la acción. Entonces creo que en base a lo que se está trabajando es según las capacidades de cada jugador o atleta, como lo quiera llamar. Sí, el punto aquí está en que, digamos, la mayoría de deportistas o la mayoría del grupo va a tener va a adoptar un ciclo de cargas muy similar. Hay deportistas, digamos, si tenés un cuadro, y a mí me ha tocado tener deportistas o jugadores ya veteranos de 30, 32 años y patojos de 20 años. O sea, alguien que tiene 30, si tenés un mismo cuadro y los dos juegan de titulares, el de 20 años al otro día te puede hacer un fútbol tenis y hasta un reducido. Ese, sí, olvídate. Pero el que tiene 28, 29, 30 años, ese sí necesita meterse al hielo, ese va a necesitar un trote suave, un buen estiramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucho tiene que ver con esas características también del deportista. En la medida que los jugadores van madurando, los tiempos de recuperación cambian, son diferentes, ¿sí? Entonces, sí, es ir viendo más o menos, como vos decías, hay deportistas que se aguadan mucho, porque obviamente puede ser que sean patojos, que tengan un ciclo biológico mucho más rápido, de adaptación biológica más rápido, y los que tienen más experiencia pues van a llevar más tiempo en recuperarse y necesitan algo más. Ellos sí necesitan, como te decía, la piscina, el masaje, un trotecito, un buen estiramiento, y al otro día pues ya van mucho mejor, pero son de las cosas que te toca gestionar cuando tenés un grupo bastante heterogéneo, bastante grande, digamos, de jugadores. Entendido, coach. Gracias. Nítido. Bien, entonces estamos que la fase de recuperación es tan importante porque es la que nos va a dar la posibilidad de permanecer o mantener ese trabajo durante el resto de la temporada, ¿sí? Entonces, por eso es importante y ver estos escenarios. No hay nada escrito en piedra, como les decía. Al final nosotros tenemos que ver qué es lo que más se adopta a nuestro equipo, a nuestro nivel y cómo responden de esa mejor manera. Luego vamos a trabajar en una fase de estimulación, ¿sí? Se produce la mayor sobrecarga en el organismo para asegurar la activación del proceso adaptativo. Aquí es donde vamos a meterle carga al deportista. La dinámica del trabajo en esta fase se caracteriza por un volumen elevado y una intensidad moderada. Cuando decíamos aquí podemos hacer trabajos extensivos. Aquí es donde podemos meter trabajos con tiempos un poquito más extendidos, donde el deportista va a poder tolerar un poquito más la carga y llevarlo a un nivel de fatiga importante en cuanto a mejoras de resistencia y trabajo de fuerza, ¿sí? La intensidad fisiológica siempre va a ser alta. ¿A qué me refiero? Que el jugador siempre va a estar alto. Cuando me refiero a que la intensidad es moderada, es que las tareas, ¿sí? Van a ser tareas, en este caso, de carácter general y dirigido, ¿ya? O sea, vamos a meter trabajos con balón
que están cercanos a una realidad de juego, pero que no alcanzan esa realidad de juego o la superan. Entonces, ¿qué sucede? El nivel de especificidad de las tareas en esta fase es a nivel general y dirigido. O sea, está el balón, está el trabajo, está todo lo que estamos haciendo, pero obviamente no lo vamos a someter a hacer un trabajo muy estresante, a hacer un trabajo de transiciones, de velocidad, porque venimos saliendo de la fase recuperatoria. Aquí es más importante acumular un trabajo a una intensidad moderada, desde el punto de vista técnico-táctico, ¿ok? Con ejercicios generales y dirigidos. Esta es la fase donde vamos a buscar que un incremento, una fase de recuperación, y aquí buscamos elevar el nivel de rendimiento del deportista. Esta es la siguiente, donde iniciamos esa puesta a punto o esa puesta en forma. La fase de optimización, fase 3. Fase de optimización del rendimiento es la que busca obtener los procesos de sobrecompensación física, el afinamiento de los automatismos tácticos y la máxima cohesión. ¿Qué significa esto? Que vamos a buscar afinar aspectos importantes, preparar el juego, los aspectos ya preparados previo al partido. Hablábamos ahí de la táctica fija, del balón parado y todo ese tipo de situaciones, de cómo lo vamos a trabajar. Hacer trabajos de cohesión es bien importante, que el ánimo, que las tareas que pongamos tengan ánimo, que los deportistas estén motivados. En esta fase es de estimular previo al juego, que el deportista vaya prendido, que vaya al 100 de todas sus capacidades, con toda la predisposición necesaria, porque es importante acercarnos a ese ritmo que queremos marcar el día de juego. La dinámica de carga se caracteriza por una ligera disminución del volumen. Acá los trabajos ya no son tan extensivos, ya no van a durar tanto, son trabajos más intensivos, trabajos de corta duración, porque buscamos que la intensidad sea lo más alta posible. Aquí la intensidad es la que nos va a dar la pauta del trabajo. En el momento que el trabajo ya no cuente con la calidad necesaria, ahí terminamos. El volumen es corto para garantizar de que la intensidad sea alta. Recordemos que si la intensidad es alta y no podemos mantener un volumen tan extenso de trabajo, un volumen largo de trabajo, tiempos de trabajo muy largos, porque no es el objetivo acumular fatiga. La fatiga la acumulamos en la etapa anterior, ¿sí? En la fase de estimulación. Aquí en la fase de optimización buscamos que el deportista entrene con alta intensidad, pero que le dé tiempo de recuperarse. Los entrenamientos van a ser mucho más específicos, mucho más apegados a la realidad de juego y van a estar buscando lo que realmente necesitamos para ese fin de semana, ¿sí? Eso es bien importante. En este caso se realiza aumentando el nivel de especificidad, que eso es importante, de los contenidos. En este caso ya los ejercicios son de carácter específicos y competitivos. Hay oposición, hay transiciones, hay una fase de ataque, una fase de defensa continua, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos poniendo juegos condicionados, ¿sí? Donde tenemos superioridades, por ejemplo, en las bandas, o damos la libertad de ciertos jugadores de no tener oposición y de generar una situación que nosotros queremos trabajar porque la queremos repetir muchas veces, porque durante el juego no se repite y nosotros necesitamos mejorarla. Entonces condicionamos el juego para que eso se repita muchas veces durante el entrenamiento. Eso hace que sea mucho más intenso y obviamente va a mejorar el nivel de especificidad de lo que estamos buscando en función de qué queremos mejorar. La fase 4 que estamos hablando, que es el día del partido. En este caso, se pretende conseguir el nivel óptimo de activación para obtener el máximo rendimiento. El día de juego es el día que tenemos que andar al 100. Cuando me refiero a andar al 100, no me refiero solo a la parte física, sino que me refiero a que el día de juego es importante que el deportista haya podido dormir bien la noche anterior. Eso es fundamental, principalmente para el sistema nervioso, ¿sí? Que el ciclo de sueño sea adecuado. Hay deportistas, principalmente jóvenes, que una noche o un día antes de un partido no logran dormir bien. Y esa ansiedad y es un montón de situaciones que no logran manejar o no logran gestionar, pues al final le resulta pasando factura. Entonces eso es bien importante, tratar de buscar de que el deportista pues tenga un ciclo de sueño adecuado, que se acueste a una hora adecuada, idónea, que su cena sea adecuada, una buena pasta, algo que le permita a él a nivel metabólico, pues que no sea tan pesado. No le vas a dar de comer una carne ese día porque olvídate, todavía la va a estar procesando al día siguiente. Entonces una pasta, una cena muy adecuada, que tenga las horas adecuadas de sueño antes del partido. Algunos equipos, como dice acá, es bien importante, pueden realizar un descanso completo y otros una sesión previa de activación. ¿De qué va a depender esto?
de los recursos que tengamos y el nivel de rendimiento de nuestros deportistas. Cuando el deportista está acostumbrado a trabajar, no hay ningún problema, jugamos en la tarde, noche, en la mañana hacemos una sesión de activación, sencillo, un jueguito, algo, una dinámica, un trabajo que los active, el deportista se acostumbra, algunos incluso hacen algún trabajo de sobrecarga, se puede hacer porque es una fase de activación, pero depende mucho de si... Aquí hay un principio que es importante en esta fase, y es de que no hay que hacer nada que no se ha hecho antes. O sea, no inventemos el día de partido hacer una activación si nunca antes la hemos hecho. ¿Sí? No inventemos ese día, o no, el día deportivo no hay que probar nada. O sea, eso se prueba antes. Si antes de un partido no funcionó hacer una activación y el deportista ya se familiarizó con eso, pues lo va a sentir bien y le va a servir. Pero si ese día del juego lo estás haciendo porque ese día del juego tenés la posibilidad de hacerlo, ojo con eso, hay que saberlo gestionar, hay que saberlo manejar, porque lo más importante es los días de partido no hacer nada que no hayas preparado con anticipación, que el equipo, que los jugadores no sientan que es algo extra, que es algo que los va a fatigar o una situación así. ¿Ya? Aunque estén preparados, muchas veces pueden sentir eso. Entonces, es bien importante tratar de crear esa cultura, tratar de crear esa costumbre para que el deportista se sienta con la capacidad de hacerlo en partidos de preparación o en partidos donde tengamos un rival que consideremos accesible y ver cuál es la reacción y poco a poco irlo realizando. Pero sí tiene mucho ojo con esto para no, porque sí es importante ya en esta fase no hacer cosas que no hemos previamente trabajado. Profe, perdone, pero en este caso la activación no es la que para el rendimiento, no es hacer un buen calentamiento, la activación no es lo que se hace previamente al juego. No, ese es el calentamiento prepartido. La activación, digamos, ¿qué sucede? Si yo tengo un equipo, me toca que viajar, yo juego el día domingo, por ejemplo, en la tarde, me toca que viajar sábado para dormir en la sede, en ese lugar, ¿sí? Entonces, yo probablemente entrené en la mañana, viajé, llego a dormir, pero si mi partido es hasta las 6 de la tarde, o sea, yo tengo mucho tiempo desde el día anterior sin el deportista recibir un estímulo, ¿sí? Y el deportista está acostumbrado a mantenerse con un nivel de estímulo alto, principalmente cuando se entrena todos los días. Entonces se hace un entrenamiento de activación, un trabajo donde el deportista después de un periodo de sueño se le da la posibilidad de que se levante tarde, por ejemplo, que ese día desayunemos tipo 9, 10 de la mañana, una cosa así, pero sí se busca una activación. ¿Para qué? Para que el metabolismo del deportista no caiga en ese estado de descanso que también le puede ser contraproducente y después le cueste arrancar ya en el momento de hacer el calentamiento antes del juego. Ya, ok, gracias. Nítido, perfecto. Entonces, básicamente eso es lo que buscamos, que el deportista no pase tanto tiempo sin descansar, digamos, cenó pasta, durmió 10 horas, al otro día, olvídate, no te va a arrancar con nada. Entonces, una pequeña activación y ya en la tarde pues va a mantener ese nivel, ya su metabolismo se activa, su sistema nervioso se activa y el día del juego, pues en el momento del juego, pues ya se busca que esté en óptimas condiciones para el partido. Entonces eso es lo que buscamos. Psicológicamente Entonces, también aporta un montón esa activación. Yo lo hacía, por ejemplo. Exactamente. Psicológicamente es que los tienen metidos, que ya quieren que llegue la hora del partido y qué van a hacer, qué cuadro están o cómo van a entrar y todo. Entonces psicológicamente esa activación es muy buena en muchas facetas. Exactamente. Gestionarla, lo que tú estás diciendo es importante porque se puede gestionar desde una parte física, pero también se puede gestionar más que todo, siento yo, desde la parte mental, desde el estado, la parte del estado anímico del deportista, ¿sí? Entonces eso Sí, es porque bien incluso importante. puede ser un partidito de tenis, fútbol, puede ser algo. No tienen que ser cargas pesadas, sino realmente es una activación física normal, por decirlo así, y activarlo psicológicamente para que estén al partido. Así es, así es. Y que haya mucha cohesión, eso es bien importante, que sea un juego donde haya mucha cohesión, donde el deportista tenga que interactuar con su compañero, tenga que buscar soluciones, se tenga que reír un poco. Y una de las cosas que le digo es que uno de los objetivos que uno a veces se tiene que poner en un entrenamiento con un equipo es que la gente se ría.
para mantener el buen ámbito, el buen ambiente y que la cosa se mantenga bien, porque también hay por ahí hay equipos que son más serios que policía de garita, o sea, no les sacas una risa ni a palos, pero así son, o sea, tienen esas características. Nosotros los latinos somos más dados a andar en buen ambiente, pero hay equipos que son serios, o sea, llegan, comen, o sea, una seriedad enorme. Pero tiene mucho que ver con la personalidad y las características de cada equipo, pero en esta fase creo que eso es un factor importante. Bien, vamos a ver este importante, ya cómo vemos de la planificación semanal que tenemos acá, vemos las fases y dinámica de las cargas del macrociclo. Entonces tenemos la fase de recuperación, que aquí que estamos buscando, un descanso o una sesión regenerativa. Esto es el esquema final de lo que hablamos el día de hoy. Una fase de estimulación donde vamos a buscar trabajos generales y trabajos dirigidos, donde buscamos que un incremento de las cargas, en este caso del volumen, y una intensidad moderada. La optimización, ¿a qué nos referimos? Ejercicios específicos y competitivos donde buscamos preparar, donde buscamos poner todos los elementos que nosotros consideramos que nos vamos a topar el día del juego, en función del rival, en función de lo que queremos hacer, si vamos a hacer una presión alta en determinada zona o si vamos a esperar. Ese tipo de detalles se trabajan ahí. Vamos a buscar que ese día se generen las condiciones para que el día del partido el deportista esté familiarizado con lo que está realizando. Y acá hablábamos de la fase de la competición, de tener la posibilidad de, si se tiene esa activación, ¿sí? O si no, pues el descanso total hasta el día del juego. Y llegamos a la parte importante que es el partido. Entonces, con este pequeño esquema, tenemos como que el resumen o la síntesis de cómo deberíamos de tener esto. ¿Cuántos días pueden haber? Aquí puede haber, este puede ser el día 1 y este puede ser el día 7, por ejemplo, o el día 6, o puede ser el día 3. ¿Eso de qué va a depender? De la cantidad de días que tenga para respetar estas fases, de acá hasta acá. 3 días, 6 días, 7 días. Cuando les voy a compartir un Excel que yo tengo, que es el que utilizo para planificar, en el fútbol me ha servido un montón, porque yo determino cuántos días tengo entre partido y partido, y en función de eso determino qué es lo que voy a planificar. Y uno en un calendario puede ver que tiene ciclos de que tengo 3 semanas, de que tengo partidos miércoles, sábado, miércoles, domingo, y tengo 3 semanas así. Entonces yo tengo que prever eso. Y también tengo 2 o 3 semanas donde a veces sí tengo solo un partido el fin de semana, entonces me da chance de tener periodos de trabajo más largos y poder sentar las bases que después me van a permitir en esos periodos donde tengo partidos entre fin de semana y entre semana, que el equipo no se me caiga, que el equipo físicamente ande bien y que todas las variables estén contempladas. Por eso es importante tener claras los 2 esquemas. El esquema de la temporada, de toda la temporada, y la fase, la dinámica de las cargas del microciclo. Por eso son 2 factores fundamentales que tenemos que tener bien claros, manejarlos y comenzar a hacer los ajustes y la gestión necesaria para que podamos llevarlo de la mejor manera. Bien, acá por ejemplo, lo que platicábamos, a veces tenemos una fase de competición corta cuando tenemos un equipo que estamos preparando para un clasificatorio, algún equipo departamental. Tenemos 10 semanas de preparación, una de competición, tenemos una fase de adquisición de la forma general, forma específica, y una fase de competición, que esta es una variable. El año pasado lo vimos con la licencia anterior, cuando trabajamos con un equipo y tiene un torneo específico, ¿sí? Que en 1 o 2 semanas van a definir una clasificatoria o algo así. Entonces se hace un plan con estas características. Ahorita lo que estamos viendo es que es tipo liga, donde tenemos la pretemporada, la liga y la fase final, y cómo debemos de distribuir las cargas a lo largo de todo el torneo, para que el equipo mantenga los niveles de rendimiento adecuados en cada una de las jornadas y los niveles de rendimiento óptimos cuando tengamos un rival importante, un clásico, un rival directo, y en la fase final, pues, que el equipo ande de la mejor manera posible, que es lo que nosotros buscamos. Teniendo este plan grande, este plan
de la temporada, ya nos venimos a trabajar la semana, que es lo que nosotros vamos a desarrollar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos a dejar esta diapositiva, que es el esquema general de la clase del día de hoy. Muy bien. Tengo a Omar Morales, Juan Carbonell y alguien que dice que no, ahí es un anónimo, muchas, si pueden poner sus nombres ahí en el cómo se llama, porque no, para poderlos identificar, aquí con este rollo nos cuesta un poquito, a veces no nos identificamos. Hoy me escribía alguien por las tareas de preparación física, le digo, no, esas tareas son de preparación física, yo soy el de planificación, y me dice, es que sí, es cierto, o sea, esto nos da la posibilidad de comunicarnos, pero también nos alejamos en el sentido de que no tenemos esa posibilidad de interactuar y de conocernos frente a frente. Entonces, porfa, pongan ahí su nombre para irlos identificando, por lo menos por nombre y cómo se llama. Entonces, Omar Morales, Juan Carbonell y después Otoniel Miqueri. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Pues lo que yo estoy escuchando, todas las planificaciones que se están haciendo es en base al microciclo para tener un partido el día sábado, ya sea el domingo. En el caso mío, profe, que estamos trabajando con sub-20, ahorita nosotros no tenemos competencia, pero sí estamos entrenando. ¿Qué me recomienda usted para poder hacer la planificación? Pensando en que no tenemos competición, ¿verdad? Exactamente. Yo lo que estamos trabajando pues es generalizado, ¿verdad? Espacio reducido, definición, un poquito de táctico, general, ¿verdad, profe? No sé qué me recomienda. Sí, mira, aquí lo que nosotros, lo que te planteo es tratar de hacer ciclos de trabajo más largos. ¿Qué es un factor importante? Es tratar de buscar, tal vez si no tenés un partido oficial, pues tal vez planificarte algunos partidos amistosos o alguna cuadrangular o algo, pero sí buscar algo donde el deportista tenga, pero hacer bloques mucho más largos. Tenés, como vos decías, tenés un tiempo más largo, puedes hacer un ciclo de 10 o 12 semanas para que los jugadores puedan hacer entrenamientos más extensivos, más alargados, y regularmente pasa con todos los que trabajan en categorías especiales o sub-20, en el caso tuyo, que la planificación aquí en este caso va más orientada a la formación, no tanto a la competición. O sea, sí tenés competencia, pero realmente lo que se busca es el desarrollo y el aprendizaje de los planteamientos tácticos y lo que el deportista tenga que desarrollar. Si son sub-20, pues todavía tienen mucho que trabajar, muchísimo que explotarlos en la parte física, y eso es importante. Cuando el deportista ya pasa a nivel profesional, el tiempo de entrenamiento se reduce considerablemente. O sea, si pueden meterle carga a un deportista es antes de que sea profesional. Una vez pasa a ser profesional, y vean los calendarios que tenemos ahora, miércoles, martes, sábado, miércoles, domingo, o sea, realmente hacer trabajos de acumulación es muy difícil. Entonces, en esa etapa juvenil es donde realmente se puede hacer un trabajo extensivo y desarrollar. Entonces, sí, a trabajar así, seguir trabajando con ciclos más largos de trabajo, con bloques de entrenamiento mucho más extensivos, porque es lo más idóneo dadas las circunstancias, y ahora que no tenés competencia por la condición en la que estamos de la pandemia, pues más todavía. Pero sí considero yo que es importante ir buscando tal vez algún enfrentamiento o un desafío. No sé qué tan amistosos son los partidos, pero porque no creo que hayan partidos amistosos, pero sí tener algún enfrentamiento donde los patojos puedan tener juegos ahí importantes y tratar de mantenerlos motivados, porque es difícil, es realmente difícil entrenar a un equipo que no esté en una fase de competencia, digamos. Sí, la verdad que la motivación de uno es jugar, ¿verdad, profe? Exactamente. Tener un partido el domingo. Entonces nosotros sí nos habían autorizado partidos, pero con esto de que se puso casi todo el país en rojo, entonces nos cancelaron los partidos. Entonces ahorita estamos retomando de nuevo, ver si nos logran autorizar un partido para también motivar a los muchachos, porque sí es bastante complicado motivarlos
y solo entrenar, 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 ¿verdad, profe? Y no tener ningún partido. Así es. Gracias. Solo como un anuncio ahí, les acabo de pasar el Google Forms para que lo puedan llenar. Ahí está la asistencia, porfa. Entonces ahí se lo pueden, ahí lo vemos. Bien. ¿Quién es el otro? Otto. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias. Fíjese que me estaba entrando una duda más que todo con lo que hemos platicado hoy, hemos visto. Fíjese que yo soy un equipo de tercera división. Jugamos el domingo a las 3 de la tarde. Nos toca jugar mañana. Entonces, tengo dudas con el trabajo que se realizó estos 2 días y quiero que usted me ayude a ver si estuvo bien, qué estuvo mal, qué hizo falta, ¿verdad? Por ejemplo, el profe generalmente trabaja martes, miércoles, cuando es semana larga, trabaja martes, miércoles y viernes. Ahora, en este caso, él trabajó lunes y hoy para jugar mañana. Por supuesto, el trabajo de ayer fue más un regenerativo, unos ejercicios ahí de, más que todo dinámicos, fútbol, tenis. Un ratito se trabajó el parado táctico del equipo y a descansar. Hoy casi lo mismo se repitió, solo que el trabajo táctico, pero ya fue un poquito más, no fue fuerte, sino un poquito más largo, ¿verdad? Porque ahí ya se trabajó el parado del equipo, unos 20 minutos de fútbol y de ahí táctica fija. Igual un calentamiento de 15, 20 minutos con balón, moviéndose los jugadores y todo eso. No sé si estuvo bien, Lick, o nos faltó algo, o nos Mira, excedimos. una de las cosas que tenés que ir viendo es tener, y eso lo vamos a platicar y se lo mencionaba hoy, es teniendo un sistema de control de rendimiento de tus jugadores. El parámetro más importante lo vas a tener mañana, porque mañana vas a ver realmente si tienen el ritmo que vos querés que tengan, ¿ya? Entonces, el parámetro va a ser ese. ¿Por qué es importante planificar? Porque si vos tenés registrado lo que hiciste, por ejemplo, en una semana, lunes, martes, cuando jugaste domingo y jugás miércoles y ves que tu equipo no anduvo al ritmo que tuviste, es porque algo tenés que modificar en lo que trabajaste esta semana, ¿sí? Correcto. Si tu equipo anda al ritmo y se mantiene al ritmo que vos querés y el rendimiento es el que esperabas, significa que acertaste con lo que trabajaste estos 2 días. Y eso lo podés seguir, esa fórmula, digamos, o ese patrón, lo puedes seguir utilizando cuando tengas otro escenario muy parecido, de que tengas partido domingo y miércoles, ¿sí? Correcto. Aquí lo importante es ir buscando ese parámetro por eso es importante tener el registro de qué estamos haciendo, porque muchas veces hicimos algo genial, pero como no lo dejamos, no lo planificamos, no lo registramos, se nos pierde, porque así es, la memoria no nos da. Y de repente hicimos un trabajo muy bueno, llegamos bien y, la que juegazo nos tiramos el domingo, qué juegazo nos tiramos hoy. Y la próxima vez tenemos una semana igual y ¿qué hicimos? No sé, y obviamente se pueden hacer cosas similares, adaptarla, porque no vas a trabajar lo mismo, pero sí algo muy similar y puedas ir buscando y encontrando qué trabajos son idóneos o los más adecuados cuando tengas un escenario así. Excelente, Lick, gracias. Nítido. Bien, Juanito y José Roldán. Juan Carbonell y José Roldán, tengo ahí con la mano levantada todavía. O no sé si la dejaron de la vez anterior. ¿No? A la 1, a las 2, ya las... Bueno, muchachos, para mí es un gusto haber estado con ustedes. Les agradezco un montón. Los espero el próximo martes a las 7:15 para seguir trabajando sobre esto. Les voy a subir un documento que es necesario que lo lean, que tiene que ver con la dinámica de las cargas y los tipos de microciclo que vamos a manejar en pretemporada, durante la temporada y fase final, para que tengamos más o menos, así como decía Omar, no tengo competencia, hay un tipo de microciclo, hay una dinámica de trabajo cuando no tenés competencia para poderla utilizar. Hay otra dinámica para cuando tenés que trabajar el fin de semana y hay una dinámica para cuando tenés partido miércoles y domingo. Entonces las vamos a comenzar a ver, vamos a comenzar a meternos ya en ese rollo para ir viendo cómo desarrollamos las planificaciones. Así que un gusto, jóvenes.
Espero que les dejo ahí el link de la asistencia, porfa, para que se apunten y nos vemos el próximo martes. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Pedrito. Buena onda, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Saludos, profe Sicán. Bendiciones, compañeros. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, profe. Feliz noche, un abrazo fuerte. Feliz noche, profe.